Hola y bienvenidos al taller. Soy Jared y este es The Questionable Garage. Sentado junto a mí lo han visto al fondo en los últimos episodios. Finalmente tengo todas las piezas. Este es el Ferrari 308 GTB 1978 del Car Wizard. Ahora, David, el mago del auto, lo recogió de Tabarish, donde lo había usado durante la grabación del especial de Ferrari de Car Trek, donde Ed y Tyler condujeron sus autos por más de 1000 millas, y yo remolqué el Ferrari de Freddy por 980 millas. Casi no lo condujo, y con buena razón. Él no pasó nada de tiempo preparándolo, y yo tuve 3 días y ninguna de las piezas que necesitaba para que los carburadores funcionaran bien. Pero nada de eso importa porque ahora tiene inyección de combustible. David y Daniel Son y uno de sus mecánicos pasaron mucho tiempo perfeccionando esto. Le quitaron ese interior tipo Cannonball y le pusieron un interior correcto y bonito. Compraron sus camisas hawaianas para hacer Magnum PI y luego instalaron un nuevo sistema de inyección de combustible para reemplazar esos carburadores y así obtener una conducción y confiabilidad modernas. Pero el problema es que en cuanto lo instalaron, la empresa que fabrica las piezas se fue a la quiebra y no tiene sentido. Ahora, para los programadores de computadoras, o simplemente como una buena analogía, imagina que prácticamente todo bajo el sol usa un lenguaje en particular, ya sea un lenguaje de codificación, un lenguaje de comunicación, o simplemente números básicos para indicar cómo debe funcionar un motor. Y luego tienes la computadora que usa algo que realmente no tiene mucho sentido. Ahora, he estado experimentando con la inyección de combustible desde los primeros días de Motec, donde era una tabla 2D en 2. Vas navegando, tienes gráficos de barras, no los mágicos y bonitos gráficos 3D que tenemos hoy en día. Y simplemente no podía entenderlo. Sé que habrá especialistas en puesta a punto allá afuera, probablemente muchos de ustedes en Australia, de donde es el Tech 3 que entienden su lenguaje. El problema es que no hay nadie cerca de David, nadie cerca de mí. No lo hablamos. Así que vamos a sacar todas esas piezas nuevas e instalar, en mi opinión, una de las mejores y más accesibles computadoras de inyección de combustible del mercado. Holly F y Holly Performance han sido un socio fantástico para el canal. Y cuando empecé a hablar con ellos sobre esta idea, primero admitieron que sí, que no es una aplicación compatible, pero también apoyaron la idea. Y mi argumento es que mientras le des a la computadora las señales correctas de la posición del cigüeñal y la sincronización del árbol de levas, no importa qué motor sea. Así que en lugar de limitarse solo a los LS, coyotes y las cosas modernas de tercera generación, si usas las señales correctas de árbol de levas y cigüeñal, puedes hacer funcionar cualquier cosa en una computadora Holly. Así que estoy increíblemente emocionado por eso, pero ya basta de hablar de las piezas. Déjenme llevarlos y vamos a ir a la mesa para echarles un vistazo. Y además, ya saben, tenemos un Ferrari en el taller. Vamos a tomar algunas tomas glamorosas del Ferrari y luego nos pondremos a trabajar. Oh, perdón chicos, me agarraron durante el almuerzo. Factor 75 es una herramienta importante que tengo en mi taller. He estado trabajando muy duro para bajar de peso. Ustedes lo han estado comentando y notando. Y las comidas balanceadas son un factor muy importante en eso. Lo que me encanta de Factor 75 es que te envían comidas preempaquetadas, bien proporcionadas y deliciosas. Y cuando llega el momento de aprovechar esos 2 segundos que tienes para comer tu almuerzo mientras trabajas, lo metes al microondas 2 minutos, lo pones en un plato o simplemente lo comes del recipiente y listo, ya puedes seguir. Ya sea que busques opciones keto, vegetarianas, tienen muchísimas opciones. Entra al sitio web. Si haces tu pedido usando el código cuestionable 50, obtienes un 50% de descuento en tu primer pedido. Y tienen muchísimos complementos. Por ejemplo, a mí me encantan estos batidos para tomar entre comidas. Tienen muchas opciones para hidratarte y simplemente te mantienen satisfecho para que puedas pasar el día. Los enlaces están abajo. Usa Questionable 50 al pagar y ahorra 50% en tu primer pedido. Voy a terminar esto antes de que se enfríe. Muy bien, vamos a la mesa de las maravillas donde tenemos todas las cosas que me emocionan mucho instalar en nuestro 78 GTB para hacerlo moderno.
Así que primero, no tengo todas las bobinas de encendido. Solo tenemos 4 aquí. Vamos a instalar bobinas estilo LS de montaje remoto. Esto va a tener mucha más energía de chispa de la que necesitamos. Ya sabes, más es mejor, ¿verdad? Tenemos uno de nuestros increíbles relevadores de estado sólido MSD. Me encantan estas cosas. Son increíblemente robustos, funcionan muy bien. Y por supuesto, tenemos nuestro conjunto de sensores: refrigerante, admisión, aire. Estamos usando tanto un sensor de presión de combustible como uno de presión de aceite del motor. Lo que eso nos va a permitir es configurar un sistema de protección, que si por cualquier razón baja la presión de combustible o la presión de aceite, podemos apagar el motor y protegerlo porque, ya sabes, un motor de Ferrari reventado, incluso en un viejo 308 GTB, no es un buen día. Tenemos simplemente una gran caja con diferentes arneses de cableado, un arnés universal, así como arneses específicos para inyectores y para encendido que vamos a modificar un poco. Ahora, Holley dice que nunca modifiques sus arneses de cableado, y cuando estás usando los componentes correctos para la aplicación, realmente deberías usarlos tal como ellos los proporcionan. Pero, ya sabes, aviso legal, soy un idiota profesional y voy a hacer lo que yo quiera. Y es que yo sé lo que estoy haciendo, pero no necesariamente quiero decir, oigan, ustedes también háganlo. Si entiendes de cableado y electrónica y por qué algo es de cierta manera, tal vez puedas modificarlo. Pero si no, sigue las instrucciones de Holley, instálalos tal como van. Así puedes obtener esa confiabilidad increíble de conectar y usar. Pero todavía no tenemos una aplicación para un 308 GTB, tal vez esto sea algo nuevo, ¿no? Bien, entonces, junto al sensor de presión, tenemos un sensor de posición del árbol de levas. Ahora, cuando usas inyección de combustible, tienes varias formas de hacerlo. En realidad se reduce a lo más simple: inyección por lotes o inyección secuencial. Y cuando es inyección por lotes, lo que sucede es que solo puedes indicarle a la computadora dónde está el cigüeñal. No tienes manera de confirmar ni medir lo que está haciendo el árbol de levas. Así que cada vez que tu motor gira, especialmente en aplicaciones V8, pero también lo verás en V6 en cualquier motor de encendido parejo, va a haber 2 pistones subiendo al mismo tiempo. Así que cuando solo estás usando inyección por lotes, solo con el sensor del cigüeñal, tus inyectores disparan la mitad del tiempo, pero lo hacen cada vez que ese pistón está arriba. Así que en realidad estarán rociando combustible contra la válvula cerrada porque no sabe cuándo se está abriendo esa válvula. Para modernizar este auto vamos a, ya sabes, fabricar un soporte personalizado. Voy a empezar con su conjunto de soporte para el sensor de levas de Big Block y lo voy a modificar. No sé si vamos a tomar la señal de la rueda dentada del árbol de levas o de otra cosa. De hecho, estaba pensando que eso es un viejo accionamiento de la bomba de aire. Podría ponerle un collarín y colocar mi imán ahí para activarlo. Lo único que importa es que cuando el cilindro 1 esté en punto muerto superior, listo para encender, es cuando eso se activa. Así que podemos usarlo, aunque eso no tenga nada que ver con el cilindro 1, podemos usarlo como nuestra señal de referencia de posición siempre y cuando sincronicemos todo. Así que eso va a requerir un poco de análisis que tendremos que hacer. Y junto con la supermodernización, vamos a instalar 2 sensores de banda ancha, uno en cada bancada. De esa manera, la computadora va a estar recibiendo información de retroalimentación en tiempo real. Y a veces tendrás la mitad del motor funcionando un poco más pobre o más rico. Así que podremos hacer que la computadora lo monitoree y diga, oye, ¿sabes qué? Nuestros cilindros pares, por alguna razón, están funcionando con un poco de combustible de más. Y podemos configurar correcciones reales y quitar un poco de combustible solo en los bancos pares. Y luego nuestra pieza final, la pièce de résistance, creo que así es como se supone que se dice. O soné muy elegante o muy tonto. La parte más grande y emocionante del rompecabezas es nuestra EQ Holley HP. Así que ya me han visto usar el Terminator en Johnny, han visto el Dominator encenderse blanco y rojo en nuestro auto de arrancones. Y esto es algo que queda más o menos en medio. Esta es una ECU con carcasa de aluminio, mientras que la Terminator generalmente es de plástico y está completamente encapsulada. Esta cosa está diseñada para estar en ambientes difíciles, potencialmente expuesta, ya sabes, a la humedad. Siempre quieres aislar y cuidar lo mejor posible la EQ. Funciona con el software estilo Dominator, así que tiene mucha más capacidad. Lo que también es genial con Holley es que cuando estás tratando de averiguar lo que necesitas, tienen líneas de soporte técnico, tienen vendedores muy inteligentes a los que puedes acudir.
Hazles saber tus objetivos, tus niveles de potencia y tu configuración, y lo que podrías terminar haciendo en el futuro con el auto, y realmente pueden ayudarte a identificar y conseguir la mejor opción de computadora para tu auto, para tu cambio de motor, para tu auto de carreras. Estoy súper emocionado de que hayan aceptado enviarme estas cosas para que pueda hacer algo realmente loco. Y creo que lo diremos aquí mismo. Este va a ser el primer Ferrari del mundo con Hawley EFI, hasta donde yo sé. Aclaración, basado en 15 minutos de investigación en Google. Así que aquí atrás está esa computadora Tech 3 que Daniel San instaló y dejó el cableado bastante bien hecho. Este es un cable largo solo para la parte de la afinación. Creo que probablemente es un controlador de banda ancha. Vamos a quitar eso. Vamos a quitar, creo que todo este arnés sale por aquí. Y de nuevo hicieron un muy buen trabajo aquí al instalarlo. Eso es, no sé, eso sí es muy Ferrari. Principalmente solo estamos desconectando todo el cableado y fabricando algunos soportes para sensores. Y eso será la mayor parte. El regulador de presión de combustible funciona muy bien. Vamos a cambiar ese medidor mecánico por el medidor electrónico de la computadora. Y luego si venimos por aquí podremos verlo mejor una vez que esté en el aire. Pero este es el cableado del sensor de levas o cigüeñal que baja hacia una rueda fónica personalizada que está configurada, si mal no recuerdo, como una 60-2. Y lo que eso significa, 60-2 es aproximadamente cada 10 grados. Bueno, no aproximadamente, sino prácticamente con precisión. Cada 10 grados de esa polea del cigüeñal hay un diente, excepto por -2. Esa es el área del sensor de referencia, donde en realidad lo tienen sólido durante esos 20 grados de rotación. Así que en realidad hay 58 dientes en la rueda fónica. Entonces, la computadora va a ver la señal que viene de la rueda fónica. Es cuando la computadora sabe que básicamente está en el punto de referencia. Necesitamos darle una segunda señal de referencia cuando esté en el punto muerto superior en el árbol de levas también. De esa manera puede activar los inyectores y la ignición de forma independiente, lo cual va a revolucionar toda esta configuración. Eso es con lo que tenemos que trabajar. Estoy seguro de que descubriremos un poco de cableado mientras vamos desarmando. Así que nos estamos preparando para hacer cosas realmente avanzadas, pero antes de que pase todo eso, es hora de desmontarlo todo. Bien, vamos a ponerte al tanto de todo lo que ha estado pasando con nuestro Ferrari. Ahora, primero sí necesito mencionar algo. Probablemente algunos de ustedes han estado gritándole a la pantalla y ya comentaron cuando mencioné al principio que nuestro sensor de árbol de levas estaba en el banco 2. Estaba equivocado. Lo recordé incorrectamente y encontré el diagrama mientras me preparaba para empezar a cablear los inyectores y nuestro sistema de encendido. Este es nuestro banco 1. Ferrari los numera de una manera muy extraña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No sé por qué lo hacen así. También tiene un orden de encendido muy extraño del que hablaremos cuando sea el momento. Pero ahora ya tenemos un arnés de inyectores construido. Estoy muy satisfecho con cómo quedó usando el producto de Wirecare. Y ya tenemos un hermoso arnés de inyectores construido. Tenemos nuestro arnés de encendido listo. Ya tenemos las bobinas. Ahora, si algunos de ustedes se preguntan, ¿por qué no monté esos 4 ahí?
realmente no hay ningún buen lugar contra el mamparo donde pudiera haber construido un soporte de montaje. También hay mucho aire estancado en esa área, lo que hará que las bobinas se calienten, lo cual no es bueno para ellas. Así que todas viven en la parte trasera y ya tenemos nuestros cables hechos y colocados. Y sí, esos son cinchos de plástico como separadores de cables. Es difícil superar a los separadores de cinchos. Haces un lazo y uno entre cada uno y funcionan de maravilla. Y es 100% personalizado, los pones exactamente donde quieres para que los cables queden justo como tú quieres. Lo siguiente importante es conectar nuestro sensor de cigüeñal. Necesitamos llevar los cables del sensor hasta donde van y terminar aquí nuestro soporte para el sensor de árbol de levas. Este árbol de levas mide exactamente 18 milímetros, así que pude conseguir un collarín de 18 milímetros, lo que me va a permitir montar el disparador magnético en él. Ahora solo estoy tratando de decidir cómo queremos montar el sensor de árbol de levas. Todavía sigo con la idea original de posiblemente montar esto aquí, construyendo un soporte que irá a esos tornillos. Y luego, ¡boom! El problema es que ya casi estoy al máximo en nuestro ajuste, lo que va a crear algunos problemas si necesitamos bajarlo más. Posiblemente podría usar esta oreja y atornillarla para no tener que hacer nada demasiado loco. O puede que ni siquiera use esta pieza inicial y construya algo completamente personalizado. Y una vez que montemos eso, ya solo queda el cableado. Y luego es la afinación. Pero lo que va a estar realmente genial, y estoy muy emocionado, es que vamos a entrar en el software, vamos a usar el asistente y le vamos a decir que este motor tiene esta cilindrada, tiene un árbol de levas bastante radical, este es el orden de encendido, y estoy como 99.87% seguro de que el mapa que nos dé, el auto va a encender y funcionar con él. Pero antes de poder hacer eso, tengo que dejar listo este sensor de árbol de levas y fabricar ese soporte. Así que vamos a empezar con eso. Muy bien, creo que finalmente encontramos la solución que queremos para nuestro sensor de posición del árbol de levas con imán volante y dónde lo vamos a montar. Ahora hemos estado probando en la parte trasera del motor, viendo diferentes collarines. Compré un par, gasté mucho dinero en collarines y no están haciendo lo que quiero que hagan. Así que decidí volver al plan A, o supongo que a lo que sea que viene antes de la A. No hay una letra para eso. Pero quería hacer algo en la tapa de levas de aluminio. Ahorita la tenemos desmontada. Y hay suficiente espacio en la cara de la engrane del árbol de levas para taladrar y roscar para este pequeño. Vamos, cámara, ahí está. Así que eso es un imán incrustado en el centro de este tornillo. Y cada vez que eso pasa por nuestro sensor de leva aquí, envía la señal a la computadora para que sepa dónde está el punto de inicio. Ahora, su posición es bastante importante, al igual que la posición del sensor de posición del cigüeñal. Lo tengo quitado en este momento, pero vamos, podemos enfocarnos en ese orificio. Puedes ver estos dientes elevados aquí. Esto es de lo que hablamos antes, la rueda dentada de 58-2, así que hay dientes cada 10 grados. Y la posición de referencia del árbol de levas es muy importante. Holley en realidad tiene una tabla muy sencilla aquí para ayudar a calcular todo. Hay mucho cálculo, pero es muy simple. Tenemos 8 cilindros, así que queremos estar aproximadamente a 195 grados antes del punto muerto superior. Ahora, eso funciona muy bien con cigüeñales modernos de postventa y poleas de cigüeñal que tienen marcas por todos lados. Desafortunadamente, nosotros no tenemos eso. Pero lo que sí tenemos ahora es esa rueda dentada. Sabemos que cada diente son 10 grados y tenemos un rango bastante grande de hasta 30 grados más o menos, 195. Así que necesitamos girar nuestro motor hacia atrás aproximadamente 19.5 dientes porque esos serán 195 grados antes del punto muerto superior. Vamos a marcar, perforar y roscar nuestro tornillo. Y después de eso, voy a conseguir un tornillo de transferencia. Necesito conseguir uno y te lo mostraré. Está muy padre. Lo enroscas y tiene una punta afilada. Luego atornillaremos la tapa de distribución, marcaremos en la tapa de distribución dónde necesitamos perforar para el sensor, perforaremos y roscaremos para el sensor, y entonces todos nuestros sensores estarán en su lugar y solo necesitaremos cablear mucho más. ¿Sabes? ¿Quién hubiera pensado que ser el primero en poner un Holley Effie en un Ferrari tendría algunas complicaciones?
Sabes, pensé que venden kits de instalación directa, ¿no? De instalación directa es un B8, ¿no? No, yo sabía perfectamente que esto iba a ser un dolor de cabeza, así que te he ahorrado muchos problemas mientras pasé la mayor parte del día moviéndome por todos lados, tratando de averiguar dónde ponerlo, y ahora tenemos la mejor solución. Así que vamos a hacerlo, te avisaremos cuando avancemos un poco. Ahora ya tenemos nuestro agujero en esta rueda dentada del árbol de levas y ha sido roscado correctamente a 1/4 que necesitaremos para, ahí está, nuestro tornillo imantado. Luego, el siguiente paso es hacer el agujero en la tapa de distribución, y ahí puedes adivinar y perforar a ciegas, o puedes usar una técnica muy buena. Puedes comprar herramientas que entran en los agujeros y tienen punteros de transferencia, o puedes cortar la cabeza de un tornillo, afilar la punta y dar un par de golpecitos. Y ahora tengo la marca donde necesitamos perforar el agujero. Así que perforamos ese agujero, lo dimensionamos para nuestro sensor de árbol de levas y luego apretamos nuestro tornillo. Mediremos la profundidad adecuada y conseguiremos la separación correcta lo mejor que podamos. Luego ya casi terminamos con el cableado y hacer funcionar un Ferrari con Holley EFI, ya está a la vuelta de la esquina. Estoy algo emocionado, aunque tengo que manejar el auto con la palanca de cambios debajo de mi rodilla. No es divertido manejar para alguien de 2 metros. O sea, no funciona. Fue hecho para el italiano promedio de los años 70, que no medía 2 metros. Muy bien, tenemos que ponerte al tanto de más avances. Y la verdad estoy muy emocionado. Todo esto salió bien. Y ahora solo nos quedan las cosas simples, ya sabes, como terminar la instalación. Pero ya tenemos instalado el sensor de leva. Déjame mostrarte. En ese último video me viste taladrar algunos agujeros y trabajar con la esmeriladora. Y eso es porque estaba reutilizando lo que llaman una tuerca en T, como una tuerca de media luna del ajustador para que sirviera de soporte en la tapa de distribución del Ferrari y así poder enroscar el sensor. Y eso es exactamente con lo que terminamos. Ya tenemos la marca. Quería que quedara justo entre estas nervaduras para no tener que modificar demasiado la tapa. Y ya tenemos instalado el sensor de árbol de levas. Nuestro imán volante está en posición. Así que lo que realmente quiero hacer es, si tomamos esto, lo giramos completamente hacia abajo hasta que básicamente tope. Porque cuando estás ajustando esto, normalmente tienes que hacerlo con galgas y ser muy preciso. El problema es que, bueno, no puedo poner una galga detrás de todo esto. Así que te voy a mostrar cómo puedes hacer que eso funcione. Si alguna vez te encuentras en una situación donde estás instalando inyección de combustible en un Ferrari o en alguna de tus aplicaciones no compatibles y necesitas ajustar bien la holgura, esta es una forma de dejarlo prácticamente donde debe estar. Así es como vamos a lograrlo, y es cuestión de matemáticas. Así que si venimos aquí de nuevo, este era un kit de montaje para Big Block Chevy. Y te están diciendo de manera muy sencilla, solo entra ahí con tu calibrador de espesores. Y queremos tener entre 0.040 y 0.080 de espacio libre. No hay manera de que yo pueda hacer eso. Pero lo que sí sabemos es que el paso de rosca del sensor es M12 por 1.0. Y lo que eso significa es que cada vuelta de este sensor es 1 milímetro. 1 milímetro es aproximadamente 0.039 y un poco más pulgadas.
Así que para obtener de 0.040 a 0.080 de lo que están pidiendo, solo necesitamos sacar el sensor una vuelta y media. Y eso lo va a mover 1.5 milímetros lejos de nuestro imán, contra el que estamos apoyados suavemente ahora mismo, y luego podemos fijarlo. Y sabemos que deberíamos tener aproximadamente 0.060, que está exactamente en el medio de la holgura que piden. Así que sabemos que podemos entrar un poco y salir un poco según lo necesitemos. Y luego volveré a configurar la cámara en modo de lapso de tiempo porque todavía nos queda mucho cableado por delante. Y luego pondremos esto en marcha. Así que tengo las cosas un poco desordenadas aquí atrás, pero todo está más o menos donde debe estar. Tenemos nuestra HPE-CU. Este es un controlador de tacómetro de postventa. El Holley puede producir la señal y modificar las señales que necesitas, pero el tacómetro de nuestro Ferrari allá arriba está diseñado para funcionar directamente desde la bobina de encendido, así que las señales a nivel de la SU no son lo suficientemente fuertes. Por eso necesitas amplificadores. Tenemos nuestro bonito relevador de estado sólido que va a ir justo ahí. Por ahora, eso solo va a controlar nuestra bomba de combustible. Y me excedí usando un buen cable calibre 4 para alimentarlo. Ahí también es donde nuestras bobinas y el sistema de combustible obtienen la energía del relevador que sale de ahí. Ya tenemos todo eso instalado y todo está más o menos en su lugar. Nuestros dos últimos cables son simplemente para la luz de check engine y el control del ventilador de enfriamiento, que podemos hacer después porque ya estoy en el punto en que quiero conectar mi laptop y podemos empezar a configurar y prepararnos para arrancar. Aquí adentro esto todavía está un poco desordenado porque necesita encontrar su lugar final. Tenemos el sensor de presión de combustible, sensor MAP, sensor de presión de combustible. El sensor de temperatura del aire de admisión estará justo aquí en la caja de aire. Ahora la mariposa del acelerador abre mucho más cerca de a fondo. Como estaba antes, la conversión en realidad solo se detenía cuando entraba en el hueco. Bueno, de todos modos, hay mariposas del acelerador ahí abajo y solo se abría alrededor del 70%. Ahora podemos llegar casi al 100% completamente abierto. El problema es que se pone un poco pegajoso aquí y el cable del acelerador en sí no está haciendo todo lo que debería. Así que vamos a tener que averiguar y arreglar todo eso. Así que algo que deberías hacer si estás instalando inyección de combustible antes de encender, ve desconectando todo. Lo que voy a hacer es desconectar mis bobinas de encendido. Voy a desconectar los inyectores de combustible y también voy a desconectar mi sensor de oxígeno porque todo eso necesita configurarse en el software. Si dejas tus bobinas conectadas, de hecho pueden quemarse. Si la computadora aún no sabe qué tipo de bobinas hay, corren el riesgo de dañarse, así que no las tengas conectadas. Los inyectores de combustible simplemente déjalos desconectados para que no tengan oportunidad de funcionar, así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ponerle energía a todo y empezar a decirle a la computadora cómo debe funcionar un Ferrari. Así que lo primero que tengo que hacer es empezar a crear el archivo de calibración base, que es básicamente un proceso largo de ir revisando todas las opciones, indicándole qué sensores estoy usando, la cilindrada del motor. Le vamos a indicar que estamos usando ese sensor MTK, no un sensor Bosch. Y planeamos usar una rueda de cigüeñal directa de 60-2 con un solo pulso de referencia en el árbol de levas. Hacemos eso. Vamos a configurar los inyectores lo más cerca posible. Desafortunadamente no tenemos la tabla de calibración exacta, así que vamos a trabajar con lo que tenemos. En el peor de los casos, conseguiré un juego de Holley para asegurarme de que tengamos los datos exactos que necesitamos. Y una vez que tengamos todos nuestros sensores y lo más complicado más o menos armado, vamos a revisar y establecer el orden de encendido correcto, que de nuevo el Ferrari usa uno poco común. Vamos a configurar nuestra salida, indicarle cuál corresponde a la luz de check engine y dónde encender los ventiladores de enfriamiento. Todavía necesitamos cablear eso.
Y luego, una vez que todo eso esté listo, es cuestión de actualizar el firmware en nuestra nueva ECU. Y después seguimos adelante y subimos nuestro mapa, revisamos un par de cosas y luego nos conectamos a la computadora para ver los datos en tiempo real, hacer el autoajuste del TPS y entonces es momento de activar el disparador. Muy bien. Momento de la verdad. Por el cabello te puedes dar cuenta que ha sido un día largo, mucho leer, releer y revisar todo 2 veces. Pero ya tenemos nuestro mapa listo, estamos recibiendo datos. Estamos preparando todo. Ya tenemos todo configurado y el orden de encendido listo, lo que significa una cosa. Es hora. Con suerte. Con suerte es hora. Si notamos aquí, tengo parte del interior desmontado también porque tuvimos que revisar y configurar algunas cosas, pero vamos a alcanzar esta llave. La llave está en posición de encendido y... Oh, and oh. ¡Vamos, llave!